Bien, pues bienvenidas, todos los que estamos presentes en línea. Saludamos a los que posteriormente escuchan estos enlaces, los audio videos, este ejercicio espiritual tan hermoso y maravilloso. Hoy nos toca el análisis general de los que así deseen y traigan un análisis que entregar o un complemento a la misma enseñanza que ahora inició con la exposición del domingo de Margarita de este tema tan hermoso que se titula Me incliné a lavar los pies de mis discípulos. Hoy en su análisis complementario del martes para cerrar con su trabajo Margarita, con la plegaria inicial, iniciamos este ejercicio espiritual de hoy. Que tanto encarnados como desencarnados pedimos el permiso al Padre para que por su mundo espiritual se manifieste, nos dé la armonía necesaria, la inspiración y la paz que tanto necesitamos para entender, practicar y difundir sus enseñanzas. Adelante, Margarita. Muchas gracias de antemano por esta semana que dedicaste a tu turno en la ponencia de las enseñanzas del libro de la vida verdadera o al tercer testamento. Adelante, por favor. Cierro mi micrófono y te cedo la línea. Hermanos, una vez más los saludo a todos en el nombre de nuestro Padre, para que unidos desde donde cada uno nos encontramos, nos unifiquemos como un solo corazón, para darle gracias por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día. Pero como hemos escuchado que nos dice, no solamente a un nuevo día material, sino a una nueva era, a un nuevo tiempo, en la cual nos habla el Padre con una amplitud infinita, como nos corresponde como espíritus que hemos caminado a través de los tiempos, unidos como un solo corazón. Le pedimos que nos ilumine, que el rayo de su comprensión aclare nuestros pensamientos para poder sentir que como Él nos los habló, el Maestro está presente entre nosotros. Preparemos nuestro corazón, apartando por unos instantes todo lo que nos distraiga y que sea nuestro oído espiritual el que se eleve para poder recibir la luz que ahora se derrama como una fuente de vida para todo espíritu. Hagamos presente a todos los mandatarios del mundo para que sea en ellos la luz, el amor, el entendimiento y la paz. Oremos, hermanos.
Hermanos, el Padre siempre abre su enseñanza diciéndonos: mi paz sea con vosotros. Voy a tratar de profundizar, de retomar. Fueron muchos párrafos, muchos temas que se entregaron el domingo de la cátedra 130 del tomo quinto. Pero quisiera antes hacerles sentir que el Padre nos habla efectivamente en muchas formas. Y nos damos cuenta que todas esas formas en la cual nos habla, ya lo hemos ido comprendiendo a través de escuchar su palabra. Él se derrama como amor, como sabiduría. Y el tema que fue la intención de compartirlo como fecha de recordación, en donde una breve frase de un hecho me detuvo para poder compartir una enseñanza de recordación, en donde nos decía y nos dice: me incliné a lavar los pies de mis discípulos. Esa frase nos lleva a un hecho, nos viene a recordar una lección que muchas veces, a través de los años y los siglos que han pasado, ha quedado en los testamentos. Pero hoy, tercer tiempo, en el que nos vuelve a hablar el Padre, ahora con un lenguaje más claro, porque nos menciona que en muchos tiempos nos habló en parábolas y a veces no lo comprendimos. Hoy quiero retomar, en el tiempo que me han entregado, como el Padre nos viene a decir, nos habla que el Espíritu de verdad es el que nos está hablando y se está haciendo presente, y Él quiere que reine el Espíritu de verdad. Porque Él viene a apartar de nuestro corazón el fanatismo religioso. Nos pide preparación, hermanos. Cuando Él nos dice, cuando Él dirige su palabra a vosotros, que sabéis ofrecer al sediento Rabí el agua cristalina de vuestro amor, a vosotros, espíritus, que hemos caminado siguiendo su palabra a través de los tiempos. Por eso se dirige a vosotros y nos pide: sentid que el Espíritu Sagrado del Maestro se encuentra entre vosotros, que despertemos nuestra sensibilidad para sentir su presencia. Nos dice Cristo, el Verbo del Padre, viene a continuar la enseñanza de infinita caridad. ¿Qué nos quiere decir aquí? Infinita, que no tiene
principio ni fin, que es eterna. Y caridad se refiere a hechos en los cuales nos dejó ejemplos de vida a seguir. Nos recuerda el cenáculo, cuando nos dijo que repitiéramos: tomad el pan y bebed el vino en memoria mía, y que por tanto tiempo hemos llevado a cabo ese mandato, pero hoy, tercer tiempo, nos viene a decir: vengo a recordaros ese cenáculo, pero ahora con el vino de mi mesa de amor, no el de uva. Cuando se refiere el vino de mi mesa de amor, es con la esencia, con la verdad de su palabra. Porque Él quiere que retiremos todo símbolo que nos origine retraso, hermanos. Hoy, tercer tiempo, en el cual nos viene a hablar con un amor infinitamente, como nos dice, humanidad infinitamente amada por mí. He vuelto a vos, no como me oíste en el primer tiempo, ni como me escuchaste en el segundo. Hoy vengo a entregarte mi enseñanza a través de un cerebro preparado por mi sabiduría. ¿Qué es lo que nos quiere decir? En el primer tiempo nos habló como ley, en el segundo tiempo nos habló como amor, y hoy, tercer tiempo, nos viene a hablar tomando para ello un cerebro preparado por mi sabiduría. Tercer tiempo se manifiesta como sabiduría, sin forma, hermanos. Entendamos esto. ¿Podemos darle una forma a la sabiduría? No. ¿Podemos darle una forma al amor? No. Y viene a hablarnos de sabiduría y de amor. ¿Por qué? Amor, quinto sello; sabiduría, sexto sello. Amor, sabiduría no se pueden separar. Por eso nos viene a recordar que en el primer tiempo, cuando algunos adoraban al becerro de oro, otros tenían temor de Jehová. En el segundo tiempo hubo uno que ambicionaba recibir la potestad del maestro para convertir las piedras en oro, pretextando socorrer con dinero a los pobres que padecían hambre. Y el maestro contestó: esto que ahorita vamos a tratar de analizar, hermanos, es la esencia de este mensaje que estamos tratando de profundizar. Cuando él les contesta y le dice: el dar dinero a las multitudes haría que no lo apreciaran por ser fácil de obtener. Añadí: aquel que me siga debe ser pobre como su maestro. Por eso humildemente me incliné a lavar los pies de mis discípulos y les dije: nunca os creáis los primeros, sino los últimos ante el Padre. Aquí, cuando en esto que hemos leído, cuando Él nos dice: aquel que me siga debe de ser pobre como su maestro, aquí nos da a entender que no es pobreza material, sino humildad. Humildad quiere decir la renunciación a nosotros mismos por amor a los demás.
Y eso es lo que vino a hacer Él, descendiendo de su perfección. La lección, me incliné a lavar los pies de mis discípulos. Y nos agrega aún lo que todos debemos de comprender, que nunca debemos albergar en nuestro corazón vanidades soberbias, sentirnos que somos los privilegiados, los escogidos. Lo somos, pero tenemos que demostrar ese somos tratando de comprender la sabiduría, la humildad infinita de descender de su perfección para venir a dejarnos el testimonio de vida, porque eso era lo que iba a ser eterno. Y esa es la lección que ha quedado eternamente grabada en nuestro espíritu. Por eso nos vino a decir, a vosotros que sois mis nuevos discípulos, os vengo a decir, lo que veáis que hago con vosotros, hacedlo con vuestros hermanos. Aquí está el mandato, hermanos. Por eso les digo que este tema tiene mandatos, obediencias, tiene profecías. Pero aquí nos viene a decir, habéis preparado vuestro corazón para recibir la esencia de mi palabra y con ella el consuelo, la fortaleza y la luz que necesitáis. Confiáis en mí. Lo acaba de mencionar Ángel. El Padre nos dice, confiad. 3 palabras. A vosotros os corresponde creer, confiar y cumplir. Cuando nos dice que hemos preparado nuestro corazón, debemos de entender que lo hemos repetido en muchos momentos, la preparación es un estado de anhelo, de ideal, de encontrar esa bendita verdad que fluye muchas veces ante nuestros ojos y no podemos penetrar a ella. Cuando Él nos dice, habéis preparado vuestro corazón, es porque, ¿cómo no hemos llegado todos? Con grandes pruebas. Y esas pruebas es lo que nos hace abrir nuestro corazón buscando la caridad del Padre. Y Él nos responde, no necesitas pedirme cuando yo te contemplo como llegas. Y recibes mi consuelo, mi fortaleza y la luz que necesitáis. Pero nos aclara, porque debéis saber que como a todos los seres recibís mi protección, pero estáis viviendo tiempos de restitución y de purificación y conoceréis el dolor en mayor grado. Aquí nos prepara, hermanos, porque hemos escuchado que nos habla con el amor infinito, humanidad infinitamente amada. Pero al darnos esta explicación, es porque nos ama. Y como un padre, siente el dolor en cada paso que damos. Por eso nos dice, en el futuro, como parte de la humanidad, también tendréis que sufrir. Y solo la oración y la vigilia harán llevaderas tus penas. Y nos alerta, muchos van a perderse, van a perder el rumbo en esas pruebas, van a flaquear,
y a buscar la solución por otros caminos, pero solo cuando retornen al sendero del bien, de la paz y de la justicia, recobrarán su tranquilidad. Aún a este pueblo que ha sido marcado en este tiempo de los 144,000 señalados en su frontal, ¿cuántos de ellos me abandonarán a pesar de estar ahora rodeando al Maestro, escuchando su lección de infinito amor? Esto, hermanos, palabra textual tomada de su enseñanza, nos viene a hablar de lo que también él vivió. Por eso viene a prepararnos, porque debemos de entender que esta divina doctrina nos viene marcando el camino, la huella que él nos dejó, porque él va por delante de su pueblo. Y así como ahorita nos lo está explicando, tenemos que comprender que las pruebas a todos nos simbran, a todos, pero estos son alertas que el Padre nos viene a adelantar de lo que en el futuro tendremos que vivir cuando sigamos esa huella de espiritualidad. Nos alerta. Por eso, en este tiempo, en esta era, he venido a daros fuerza en vuestra lucha. He venido a enseñaros a trabajar por un ideal elevado, que es el mismo por el cual yo he luchado en todos los tiempos, vuestra elevación espiritual. Esta breve frase, ¿cómo tenemos que abrir nuestro entendimiento para comprender qué es lo que tenemos que hacer? Y hoy nos entrega las armas, la oración y la vigilia. Nos dice que tenemos que valorizar nuestros dones para que podamos hacer frente a las pruebas. Aquí se refiere a esa gran prueba. Lo dejo tal y como estaba escrito, para que podáis hacer frente a esa gran prueba. No os despojéis de ellos, porque los vas a necesitar, vas a necesitar hacer acopio de fe, de fuerza espiritual, de valor para no desmayar. Nos dice, porque él comprende que nuestro corazón se estremece al oír estas palabras. Todo lo que os anuncio no es para aniquilaros, es para haceros grandes, porque encontraréis innumerables motivos para hacer el bien y derramar vuestra caridad. Si sabéis prepararos, os olvidaréis de vosotros mismos para ir en ayuda de vuestros hermanos y encontraréis su espíritu dispuesto como tierra virgen para recibir la simiente y el riego de vuestras obras de amor. Así como nos habla de esos tiempos de grande dolor, de grandes pruebas, recordemos que aquí ahorita nos está hablando como de esa compensación que va a recibir nuestro espíritu de poder olvidarnos de nosotros mismos y de poder ser útiles a nuestros hermanos, y que estos hermanos estarán dispuestos, esos corazones, para recibir la simiente y el riego de nuestras obras de amor. Y nos afirma, así he preparado al espíritu de mis hijos, para que testifiquen que han sentido que mi espíritu ha estado cerca de ellos. Hoy nos dice, yo no soy solo palabra, soy acción. Lucho incesantemente en el espíritu de mis hijos para transformarlos. Estoy atento para contestar todas las interrogaciones que me queráis hacer, para responder también a vuestro llamado y para acudir en vuestra ayuda, para que podáis cumplir vuestro propio destino.
Estamos destinados, hermanos, a llegar al seno del Padre. Sí, José Manuel. Hay mucho que analizar y dejo esto. Hay mucho todavía y quiero decirle a José Manuel que sí hubo una evidencia, pero que al final la compartiremos cuando lo juzgue necesario. Continúen, hermanos, los que quieran participar. Yo llegué hasta el párrafo 19. Muy bien, pues muchas gracias, Margarita, por tu comprensión. Esta lección la Ujú. escuchamos el domingo pasado. Yo creo que cada quien ya trae su trabajo establecido para dar el análisis general. Pues se abre la oportunidad para aquellos que traigan que aportar al respecto. Adelante, por favor, queda la pizarra abierta. Adelante con María Aide, por favor, Rodríguez. Tienes tu micrófono cerrado. Recordemos que para darle la participación a todos tenemos un máximo de 10 a 15 minutos, ¿sale? Adelante, Sí, María Aide, hermano. por favor. Línea Sí, abierta para ti. espero que ya me escuche. Gracias, Sí, hermano. sí, te Saludo, escuchamos ya bien. Adelante. saludo a todos mis hermanos en este hermoso viernes en que con la palabra de nuestro Padre nos estamos preparando para esa nueva Pascua que va a bendecir nuestros espíritus y nuestro pensamiento. El domingo pasado escuchamos la hermosa palabra que nuestra hermana Margarita nos entregó, en donde dice, me incliné para lavar los pies de mis discípulos. Me enfocaré precisamente en ese acto en que nuestro Padre hizo el lavatorio de pies. ¿Qué significa el lavatorio de pies en la Biblia? En la Biblia, el lavatorio de pies es un acto que Jesús realizó para sus discípulos antes de la Pascua. Este hecho se narra en el capítulo 13 de Juan. ¿Qué ocurrió, hermanos? Creo que todos lo sabemos, pero vamos a adentrarnos un poco en ese acto que verdaderamente tiene que guardar un mensaje muy grande para todos quienes a lo largo de estos 3 tiempos hemos estado conociendo la vida y la entrega de Jesús de Nazaret, el Cristo. Hace muchos años escuché que un hermano decía, la lógica de Jesús no es la lógica de todos los seres humanos. Y es verdad. ¿Cuándo vamos a alcanzar a pensar como Él, si en su maravillosa divinidad nos estaba preparando para este tercer tiempo en que tenemos la dicha de vivir y de seguir creciendo espiritualmente? ¿Qué ocurrió, hermanos? Ocurrió que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y se ciñó una toalla. Puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús les dijo,
Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué simboliza o qué simbolizó este acto, hermanos? El lavatorio de pies simboliza la limpieza espiritual, la humildad de Cristo, el servicio desinteresado que entregó y ha seguido entregando a lo largo de todos los tiempos. Y por supuesto, su entrega, esa acción en que casi culminaba su presencia material en el segundo tiempo, fue un modelo de amor en ese instante. ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Simón Pedro, uno de los apóstoles, inicialmente rechazó que Jesús le lavara los pies. Jesús le dijo que si no permitía que lo hiciera, no tendría parte en sus bendiciones. Finalmente Pedro aceptó. ¿Por qué se lavaban los pies? En la época de Jesús, el lavamiento de pies era una práctica necesaria debido al uso de sandalias y a las condiciones de polvo y suciedad de la región. El lavatorio significa espiritualmente el lavado de pies, simboliza la hospitalidad. Los hebreos se lavaban los pies. En Oriente, proporcionando agua para la limpieza y bienestar de los viajeros después de un largo camino. Espiritualmente, este acto hizo que Jesús purificara, que refinara los centros espirituales del cuerpo de los apóstoles. Es decir, los llenó del Espíritu Santo y de su humildad. ¿Cuál es el mensaje que tiene este acto? Nuestra misión, nos dice, es la de amar, que se puede manifestar de diferentes formas en nuestra vida. Y una de ellas es servir a los demás, especialmente a los más necesitados, como Él nos enseñó. Jesús pretende demostrar con su humildad, porque sirve de ejemplo a sus discípulos. ¿Cuál es el poder espiritual de los pies, hermanos? Es su punto de contacto en la tierra para ejercer poder, autoridad sobre la tierra. Y esto aparece en Lucas capítulo 10, versículo 9. Solo puedes pisotear cuando tus pies están en buen estado espiritual. Es lo que usas para ejercer dominio y propiedad. Aparece en Deuteronomios capítulo 11, versículo 24. ¿Qué nos enseña el lavatorio de pies en la Semana Santa? Es un acto ritual
que simboliza el servicio y el amor. Jesús lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de humildad y de servicio. ¿Y qué reflexiones podemos sacar de ello? Jesús se humilló y despojó de gloria para servir a los demás. El lavatorio es una invitación a vivir en el amor, sirviendo a los demás con desinterés. Lección: no debemos creernos mejores que los demás, sino que debemos servir a nuestra hermana humanidad. Es una invitación a ser humildes y sencillos y a no poner nuestras necesidades por encima de las de los demás. El lavamiento es un misterio. Yo analizaba o yo pensaba, quizás preparándome espiritualmente y no entendiendo este acto, a excepción de la humildad y del amor que debemos tener a nuestros hermanos. Pensaba que creciendo espiritualmente a través de mi conciencia y de mi corazón era todo. Pudo haber llegado Jesús de Nazaret a tocar la conciencia de los discípulos y su corazón. La Biblia nos insta a caminar en la justicia y la rectitud. Los pies son símbolo de nuestro camino en la vida. Debemos seguir y cuidar nuestros pies, porque es por lo tanto un acto de respeto a la guía divina. Ser mejores a través de ese sendero y que refleje la luz divina de nuestro Padre a lo largo de nuestro caminar. Nuestro caminar, que es la vida, y que nos conduzcan nuestros pies hacia el mejor de los caminos. Y sí, tomar de la mano a nuestro espíritu y hacer una trilogía con nuestros pies, sendero de luz, nuestro corazón, elevación de la conciencia y nuestra propia conciencia para poder elevarnos y llegar a Él. Gracias, hermanos, por escucharme. muchas gracias a ti, María Aide. Bueno, yo levanté mi mano, voy a tomar mi tiempo. Sí, es cierto, como dice Margarita, es muy larga la cátedra, contiene muchos temas, conceptos de espiritualidad muy profundos, pero tomando el título, coincido y trato por la inspiración entender que ese acto que aconteció y ejemplificó Jesús, el Maestro, donde encarnó el Cristo, pues es el lavatorio de los pies espiritualmente para mí. Significa así un acto de humildad, un acto ritual de los judíos en aquel tiempo de hospitalidad, sí, pero más que nada la preparación del espíritu. ¿Por qué?
Porque el espíritu como camina a través de la carne en este orbe, en este plano, Jesús quiso lavar la planta del hombre, de los apóstoles que representaban, y ahora lo sabemos, a las 12 tribus, por eso fueron 12 los que le siguieron, y quiso hacerlo así como un símbolo para que la humanidad de este tiempo y de aquel entendiera que la planta del hombre es la que lo lleva al camino, a caminar, y que en ese momento él la limpiaba para que el camino sea limpio, con una planta limpia de bienandanza. La planta realmente del hombre en la simbología del lavatorio significa la acción del espíritu en la carne. Él quiso dejar esto significativamente por sus apóstoles que simbolizaban y siguen siendo la simbolización de las 12 tribus que ahora nos hace entender que están diseminadas en el orbe terrenal. ¿Con qué las lavó? Con agua. Y el agua que simboliza espiritualmente es la que da vida, es la que limpia, es la que revivifica aquel que anda sediento y está a punto de morir de sed, y que todo lo que toca lo transforma en belleza. Pues esa es la enseñanza. La planta que es el caminar del espíritu encarnado en el desierto de la vida, la limpia el Padre de toda imperfección, de todo polvo que simboliza las malas determinaciones, decisiones que tomamos y creamos maldad para retomar el camino. Por eso ahora, eh, en recordación que se celebran a través del mundo cristiano en tradiciones y cultos, el Padre se manifiesta en esta enseñanza al inicio como espíritu de verdad, porque es la era del Espíritu Santo, la era de que aquel Cristo que encarnó en Jesús, que dejó mucha enseñanza, prometió venir como espíritu de consolación de verdad, como Espíritu Santo a darnos más revelaciones que no se comprendieron y de las cuales hay estancamiento en el primero y en el segundo, donde hubo enseñanzas, pero en etapas ya vividas. Por eso dice, el mundo se conmueve con el recuerdo de mi pasión. Su pasión fue como maestro, como hombre, Jesús, en el cual moró el Cristo. Y él ahora nos contempla así, nos contempla conmovidos como Espíritu Sagrado, él como Maestro, como Espíritu Santo, Espíritu de verdad, de consolación, se sigue manifestando en esta era, jamás nos ha abandonado. En el primer tiempo, ya lo dijo Margarita, a través del Padre, cómo se manifestó. En el segundo, a través del Hijo. En esta tercera era como Espíritu Santo. Pues en esta era nos invita a apartarnos del fanatismo religioso, porque nos ha hecho mucho daño. Todo aquel que cree que su verdad es la única, está en un grave error, dice el Padre, porque está cayendo en fanatismo. La verdad absoluta la tiene Él solamente. En todas hay verdades. Cuando se predica y se ejemplifica el amor y la caridad. Pero esta es la elevada porque se está cumpliendo la promesa de los otros dos testamentos en esta era. Erradicar el fanatismo religioso es tomar lo bueno de cada uno, no censurar ni dividir. Lo que el Padre quiere es unificación. Poco a poco, a través de la unificación y el amor, la humanidad en sus conceptos y creencias que les llamamos dogmas, va a ir purificándose, porque la planta está lavada para poder ser uno, ser el Espíritu Santo.
Eso es erradicar el fanatismo religioso. Dice, ha pasado ya el tiempo en que instruyó el Padre recordarlo como maestro en el Santo Cenáculo. Ya pasó ese tiempo. Y a veces en la Eucaristía dentro de alguna religión todavía se sigue conservando, tomando el pan y el vino en memoria de él. Pues ya no, dice, el culto debe de cambiar, debe de evolucionar, a espiritualizarse. Ya se debe de prescindir de todo símbolo. Ya, la comunicación después de 1950 y los símbolos no son necesarios porque el espíritu está preparado para recibirlo espiritualmente a través de sus dones. Pues hoy viene a enseñarnos de esta forma y de manera espiritual que el vino de su mesa ya no hay que tomarlo físicamente porque es el amor, porque el vino materialmente que se fabrica, por más puro que sea, no deja de ser el jugo de la vid, pero más que nada el vino, la palabra y la enseñanza de él es el ejemplo de su propia vida espiritual a través de Jesús. También nos invita a que ya no le recordemos con los dolores de su pasión, que correspondieron a otra era, y que si hemos de llorar al recordar esos acontecimientos, que ese llanto ya lo transmutemos no de remordimiento ni de compasión, sino de arrepentimiento. Nos entrega y nos ha entregado en el Espíritu esa grande facultad de arrepentirnos para regenerarnos. Y nos dice en la enseñanza de qué manera podemos hacerlo. Si este mundo lo hemos visto ya como un cáliz de amargura, nos dice Cristo, que es el verbo del Padre, nos muestra con esta enseñanza e infinita caridad que el sendero a seguir para nuestra redención, nuestra regeneración y testificarlo es con obras de amor, no con ceremonias, no con ritos, porque estas interpretaciones y tradiciones materializadas coayudan a la evolución del espíritu, dice el Padre. Las obras de amor, práctica de la virtud, eso ayuda a que el espíritu se fortalezca, manifieste en sus potencias los dones por los cuales se imparte la caridad. Dice, entre nosotros, nos dice que entre nosotros y su pueblo y la humanidad hay quienes sienten la espiritualidad, así como los que persiguen los bienes materiales. Nos preparan académicamente para ser prósperos en la vida, para tener comodidades y lujos, quien no los quiere. Pero estamos equivocados. No son malos, dice el Padre, pero eso te lleva a la perdición del espíritu porque no te dan una formación espiritual. Y he aquí la enseñanza para que en esta era se comparta a las nuevas generaciones. Y pone como ejemplo, dice, en la primera era, en el primer tiempo, mientras unos adoraban al becerro de oro, que eran las bajas pasiones, representadas en un símbolo, otros lloraban de temor. Y no tenemos por qué temerle al Padre. En la segunda era o tiempo, unos ambicionaban, ya lo dijo Margarita, el poder, la potestad que manifestaba Jesús para convertir las piedras en oro, pretextando, Maestro, concédenoslo para poder dar dinero a los pobres y no mueran de hambre, a las multitudes. Pues dice el Padre, le dice, no es concedido porque el dar dinero a las multitudes haría que no aprendieran por ser fácil de obtener la espiritualidad.
Cuando uno tiene, y me consta, cuando uno lo socorre dentro de la abundancia y la prosperidad y por un esfuerzo bien dado el dinero, la mayoría perdemos el piso y perdemos la humildad. Pues todo es polvo que se acumula en la planta, en el caminar del alma, perdón, del espíritu, en la carne. Por eso el Padre en aquel tiempo, y ahora nos explica que por eso se inclinó a lavar los pies de sus discípulos, diciendo, nunca os sintáis los primeros, sino los últimos ante el Padre, siendo pobres como Él, pero Él era pobre en el dinero porque solamente su andalia y su alforja cargaba. Él comía donde fuera, Él le daban posada donde fuera porque era un ser amoroso, bienvenido en todas partes. Mas era rico, inmensamente rico, pero por el Espíritu y sus dones desarrollados. Sed como Él, tomad su ejemplo en esta era y tiempo, y nos da una revelación, dice, estás en este tiempo. En 1866 se aperturó por él el sexto sello y manifiesta que es un tiempo de restitución y purificación. Restituir es reparar el daño hecho, lo ha dicho Ángel y Fuentes muchas veces, y yo lo comparto. Y la purificación es purificarnos con las buenas obras, con la práctica del amor, con la bienandanza, con la potencia de la voluntad y del razonamiento, sabiendo que somos eternos y poseemos una fuerza espiritual inigualable para poder entrar en el verdadero amor que ya se compartió ese tema. También nos dice, como es tiempo de restitución y purificación, en el futuro habrá grandes combates y vicisitudes. Todos, todos, aun los que estemos en la doctrina, sufriremos, aunque no hemos conocido el dolor en su mayor grado, dice el Padre, pero nos da como escudo la oración y la vigilia. Ya sabemos qué es la oración y las potencias que contiene. Un espíritu encarnado en oración perpetua, que es la bienandanza con su planta limpia, preparado en la manifestación de sus dones y en la práctica de las virtudes, se va a mantener perpetuamente en oración y cuando llegue la petición o la intercesión, basta un segundo para que se manifieste la protección. Y la vigilia es no dormir ante las tentaciones. Dice, pues doy como escudo la oración y la vigilia para que las penas sean llevaderas. Profetiza también, muchos perderán el rumbo, otros flaquearán. Y para recobrar la misma fuerza que se perdió o el camino que ya no se contempló, da un antídoto excelso y sabio que dice, se debe de retornar al sendero del bien, al sendero de la paz y la justicia, con ideales elevados, que es el mismo por el cual el Padre, el Maestro, el Cristo y el Espíritu Santo, que es uno, ha luchado en todos los tiempos en nuestro espíritu por nuestra elevación espiritual y nos invita a ser acopio de fe, de fuerza espiritual, de valor para no desmayar, de poseer y valorar todos nuestros dones. El que practica la doctrina se llena de fortaleza y animado así y manifestándose una voluntad superior, empiezan a realizarse las obras para poder empezar a entrar a la vida verdadera. El que así camine reafirmará su fe, ya no podrá apartarse del camino, porque la fuerza del Espíritu ha crecido y sabrá dominar el sufrimiento para
alcanzar su ideal. Por eso el Padre exhorta que aquel que no ha iniciado este camino, que aquel que ha entendido esto, está entrando dentro de la enseñanza a un proceso de discipulado para que pueda coparticipar en la obra de redención. Pero para redimir, tenemos que redimirnos primero nosotros. Esto es lo que yo tengo que entregar y agradezco el favor de su atención. Adelante, queda la pizarra abierta para que si alguien más trae un análisis o un complemento, adelante, por favor. Adelante con Celia Flores, allá en Xochimilco. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, Celia? Tomo el párrafo número 1 e indico, Adelante, el mundo adelante. se conmueve con el recuerdo de mi pasión. Desciende mi rayo divino en estos momentos en que rememoráis aquellos sucesos. Todos sabemos que ese rayo de luz es el amor infinito de nuestro Padre. La luz espiritual que nos entrega a todos sus hijos. Es inteligencia, es razón, es virtud, es paz, es amor. Cuando ese amor y esa virtud y esa fuerza llegan a un espíritu necesitado de ellas, son en él como una iluminación, como una alborada, como un relámpago, porque en ese momento invade aquel espíritu la luz de la razón y de la vida espiritual. Por eso nos dice en el segundo, sentid que en verdad el Espíritu Sagrado del Maestro se encuentra entre vosotros. Y es tiempo de que reine el Espíritu de verdad. En el cuarto nos indica, en este instante siente mi espíritu un gozo muy grande al encontrarme entre mis discípulos, a quien vengo a ofrecer el vino de mi mesa de amor. Pero no el vino de uva, sino mi propia vida espiritual. Es la que nos viene a enseñar con sus obras, con sus enseñanzas, con su amor, con su humildad, con su caridad. Por eso también nos indica por ahí, del verdadero conocimiento de mi doctrina, nacerá en vosotros la humildad y la caridad. Hoy vengo a enseñar a vuestro espíritu a alimentarse con la esencia de mi enseñanza, de amor, prescindiendo de todo símbolo. Y nos pregunta, ¿habéis preparado vuestro corazón para recibir la esencia de mi palabra y con ella entregar la verdadera caridad, el consuelo, la fortaleza y la luz que necesitáis? Confiáis en mí porque recibís mi protección, mas el Padre nos ha indicado que vivís un tiempo de restitución y purificación y que aún conoceréis el dolor en mayor grado. ¿Qué nos está indicando aquí? Que tenemos que prepararnos verdaderamente. ¿Con qué? Con la oración, con la elevación de nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que con esa comunicación de espíritu a espíritu pueda encontrar esta fortaleza nuestro espíritu y poder entregar la verdadera caridad con humildad. Por eso nos indica en el párrafo 14, solo la oración y la vigilia harán llevaderas las penas. Dice, he venido en esta era para daros fuerza en vuestra lucha, para enseñaros a trabajar por un ideal elevado, vuestra elevación espiritual. Por ahí
Me voy a pasar donde nos indica qué es lo que nos entrega con esa elevación espiritual y nos habla de ese cielo que nosotros estamos indicando. Dice bueno, voy a tomar el 29, ahí nos dice orad, propuse orad y orad, meditad, porque aún os contemplo pequeños en vuestro desarrollo espiritual, si aún estáis débiles y torpes. Mi Espíritu Santo, siendo infinito y omnipotente, no habita en un lugar determinado, está en todas partes, en todos los sitios, en lo espiritual y en lo material. Está en nosotros mismos, ahí está en nuestra propia Trinidad. Tenemos la conciencia, está el espíritu y la materia. Tenemos que permitir que ese espíritu le demos la libertad y se pueda elevar a la propia conciencia, en donde está la sabiduría misma del Padre. Por eso nos indica, he venido para ayudaros a que os elevéis hacia la luz de la verdad. Y podemos indicar, como todos hemos escuchado, ¿qué es la verdad? La verdad es respeto a todo, porque todo es sagrado. Es el amor, es la armonía, es la sabiduría, es la ley divina que rige la conciencia. Unos dicen, Dios está en los cielos, otros, Dios habita en el más allá, pero no saben lo que dicen, ni conocen lo que creen. Yo habito en los cielos de la luz, del poder, del amor, de la sabiduría, de la justicia, de la felicidad, de la perfección. Yo estoy en el más allá, sí, más allá del pecado humano, más allá del materialismo, de la soberbia, de la ignorancia. Por eso os digo que voy a vosotros, porque voy hacia vuestra pequeñez. Dice, porque os hablo en forma que vuestros sentidos puedan sentirme y vuestra mente comprenderme. Dice, mi espíritu habita en todas partes. Dice, la meta espiritual a que os he destinado, que es la de conocer a vuestro Padre, es amarle y rendirle culto a través del espíritu, aquel estado de elevación, de armonía, de paz y bienestar, que son el verdadero paraíso a donde todos habréis de llegar. Eso es lo que quiere nuestro Padre, que desde que estamos en este planeta Tierra, en forma material, lleguemos a ese estado de elevación para poderlo sentir, vivir, entender y comprender. De esa manera nos vamos a fortalecer para entregar una verdadera caridad con humildad. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Gracias a ti, Celia, por tu participación. Sigue la pizarra abierta. Adelante, por favor. Por ahí levantó la mano Ángel. Adelante, Ángel. Línea abierta para ti. Sí, gracias, José Manuel. Yo quisiera hacer varias observaciones. Me llamó muchísimo la atención que en esta enseñanza, la 130 del tomo 5, en estos párrafos que escogió Margarita, ya se dijo que hay muchísima enseñanza, y me di a la tarea de averiguar cómo estaba compuesta esta enseñanza yendo al original, que son las cátedras dadas antes de 1948, y encuentro que está formada por 4 hermosas cátedras, dadas en diferentes recintos, dadas en diferente tiempo, dadas por diferentes portavoces. Y eso nos habla de que es maravillosa la doctrina. Eso no puede hacerlo un hombre, un artista o un literato, de tomar una partecita de cada
una de sus obras, juntarlas y que tengan coherencia. Para el que quiera conocer esto, con mucho gusto se lo comparto. Nada más que me lo pida. Yo quisiera hacer el nombre de esta hermosa enseñanza que le pone como título la hermana Margarita. Solo se refiere al párrafo 11, me incliné a lavar los pies de mis discípulos. Y de los párrafos 1 al 12 nos habla el Divino Maestro del Santo Cenáculo, la noche del Jueves Santo, la última cena y su inclinación para lavar los pies de sus discípulos como un símbolo de la humildad que debemos tener ante nuestros hermanos. También nos revela y aclara el significado del pan y el vino que como un símbolo repartió en la mesa de amor de su última cena, como el pan de vida eterna, su palabra, y el significado del vino, la esencia de su amor contenido en su palabra. De los párrafos 13 al 63, hay bellísimas enseñanzas, consejos y revelaciones que nos hace el Padre en esta enseñanza 130 y que a continuación expongo como un ejercicio de la riqueza de enseñanza que nos da el Divino Maestro en cada una de sus 366 enseñanzas, agrupando en ellas alrededor de 1800 cátedras estimadas, dadas en diferentes templos y recintos espiritualistas, en diferentes años, y de esta enseñanza 130 extraigo y clasifico como enseñanzas algunos párrafos como consejo, como revelación, como profecía, como un reclamo y como una advertencia, deseando que esto sirva de motivación para analizar y extraer todo lo que nos quiere dar a conocer nuestro amado Dios y sea del interés de mis hermanos. Veo 11 enseñanzas de los párrafos 13 al 63. La 13 nos dice que habemos preparado nuestro corazón para recibir la esencia de su palabra y con ella el consuelo, la fortaleza y la luz que necesitamos. En la 17, todo lo que os anuncio no será para aniquilarlos, sino para hacernos grandes. Y si sabéis prepararse, nos olvidaremos de nosotros mismos. En la 18 nos dice, he preparado el espíritu de mis hijos para que llegado el momento puedan testificar. Esa es una de las misiones que tenemos. En la 20, este es el tiempo en que mi luz está derramada sobre el espíritu. Hermanos, se me ha ido la luz en esta media hora 14 veces y desgraciadamente tengo todo este análisis en la computadora. Ya volvió, pero tarda 5 minutos en restablecerse. Con muchísimo gusto te lo voy a enviar, estos comentarios, José Manuel, y para el que crea interesante, pues que lo tomen, porque, repito, son enseñanzas, son consejos, son profecías, son alertas, hay un regaño y hay una prevención. Mil disculpas por no poder expresar todo lo que quisiera de esta hermosísima enseñanza. Bueno, pues ni hablar, Ángel. Sabemos que hay altibajos ahí en Tepoztlán constantemente. Sí, con gusto, tu análisis lo publicamos conjuntamente con la publicación del audio video.
Pues sigue la pizarra abierta, el tema ya se está dando a entender y tenemos una hora 11 de enlace, nos quedan 19 minutos, dentro de los cuales pues, vamos a pedirle a Margarita sobre la evidencia que trae en escrito ahí, nos pueda dar su punto de vista. Adelante, Margarita. Bueno, antes vamos a darle la palabra a Bella. Adelante, Bella, por favor. Sí, hermanos, feliz noche a todos. Preciosísimo tema. A mí la enseñanza que más me ha dejado y la esencia que más puedo sacar es me incliné a lavar los pies de mis discípulos, es la humildad. Esa es como para mí personalmente la virtud que nuestro Padre a través de ese acto nos dio a conocer cuando les lavó los pies a los discípulos. Veamos todo lo que pasa en este momento, en la actualidad. Si algún gobernante, alguno que se llamase ministro de alguna fe o religión, lavase los pies de sus seguidores, ustedes respóndanse, hermanos, después de tantas eras, tantos siglos, y nuestro Padre lo hizo. Así que la humildad siempre va a ser la llave para el espíritu, para progresar, para evolucionar. Y pues como estoy trabajando, como ustedes saben, me gustaría compartir una evidencia ahorita, antes de que el tiempo pues nos llegue al final. Entonces, no sé si la puedo compartir, hermano. Adelante, por favor. Sí, hermano. Bueno, pues con el permiso de nuestro Padre, anoche manejando para mi casa pude tener esta contemplación, que es en un lugar espacio-tiempo, donde todo es blanco, blanco. Veo una escalinata le llamamos nosotros cuando las escaleras son más largas, más grandes, que va verticalmente hacia el infinito. Y allí veo a un anciano vestido de blanco, de blanquísimas vestiduras con barba canosita blanca. Al pie de las escalinatas, sin dar ningún paso, observo a una mujer vestida totalmente de verde esmeralda, el color que nosotros le conocemos, verde esmeralda. Viste como vestimos nosotros aquí en la tierra, un pantalón, una camisa manga larga, como suéter manga larga. Ella está vestida de ese verde. Luego está ella al inicio y luego veo una cola de espíritus vestidos con túnicas blancas. Los recibe como que esta mujer está en el entremedio. Los recibe ella para que ya estos espíritus em, se vayan a esa escalinata por el infinito. Yo entiendo, hermanos, que el anciano es el profeta Elías. No tengo mayor alcance de quiénes son esos hermanos haciendo fila ya para entrar a esa escalinata. Lo que sí puedo decir es que todos están vestidos de túnica blanca. Esta contemplación fue anoche, hermanos, y decirles que tuve muchísimas manifestaciones espirituales antes de esta contemplación, que también ya había visto algo parecido en el año 2019, antes de la pandemia. Bueno, hermanos, esto es lo que les quería compartir y agradecerles por dejarme participar, y a la hermana Margarita por este tema tan lindo. Gracias, hermanos. Muchas gracias a ti, Bella. Pues vamos con Margarita. Adelante, por favor, Margarita. Sí, hermanos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos mis hermanos porque todas las aportaciones que han entregado, todo viene a sumar
todo viene a sumar. Le doy gracias al Padre porque a todos, toda la palabra que compartieron, sí me gustaría retomarla, inclusive lo que mencionó nuestra hermana Aide, muy importante, complementario. Antes de que dé yo lectura a las videncias, nuestra hermana Aide preguntaba acerca de los pies y preguntaba acerca de el tema móvil de esta enseñanza. Dice aquí unos párrafos que quizá nos van a esclarecer más ese lavatorio, lo que significa y lo que ahora el Padre en este tercer tiempo nos lo va dando más explicado. Hay unos párrafos en donde nos dice: voy a elegir nuevamente a mis discípulos. Recordad que en el segundo tiempo lavé e imprimí un ósculo de amor en los pies de los 12 apóstoles escogidos por mi caridad, para que comprendáis que si eso hizo el Señor, ¿qué no deberéis hacer vosotros con vuestros hermanos? Nos pregunta. A vosotros que me oís, os digo, no llevéis en vuestra sandalia polvo inmundo. Buscadme, soy vuestra salvación. Soy la barquilla que os salvé del naufragio, que os alejé del mar embravecido del pecado para conduciros a la tierra de promisión. Debéis entregaros al bien. Esta es vuestra misión. Pero cuando vuestra materia se revela, os sentís indignos de ser mis discípulos. Entonces pensáis que existen muchos que son mejores que vosotros y a quienes no se les ha hecho el llamado. Yo os digo, es que vosotros lo necesitabais más, porque faltaba paz a vuestro corazón, porque vuestro sendero estaba lleno de acechanzas y vuestros pies se habían manchado con el lodo de este tiempo. Con esto, hermanos, como complemento, yo puedo compartirles a ustedes mi sentir dentro de esta enseñanza. Todo lo que en un momento yo iba a hacer una breve cátedra, en la medida que iba yo leyendo renglón por renglón, me iba dando cuenta que todo era complementario. Yo no sentí ninguna discrepancia. ¿Por qué? Porque yo lo iba analizando en el sentido de que nuestro espíritu, como al final de toda esta enseñanza, nos menciona los sellos por los cuales hemos pasado, nos los menciona, que pasamos por Caín y Abel, pasamos por los sellos, por Noé, la enseñanza que recibimos de Noé, por cuando penetramos a conocer al tronco del pueblo de Israel, cuando pasamos por el cuarto sello, Moisés, cuando penetramos al quinto sello, que fue la divina enseñanza del Maestro. Todo esto viene unido para darnos la explicación que es el tiempo y los tiempos por los cuales nuestro espíritu ha caminado. Y que si en estos momentos estamos escuchando este tema de ese lavatorio, creo que debemos de comprender con los párrafos que ahorita acabo de agregar y con lo que ustedes han participado, que somos espíritus que quizá así como en aquel tiempo tenemos que penetrar a ese lavatorio porque venimos de muchas eras, hemos caminado por distintos tiempos y en muchos momentos el Padre en su palabra nos decía que no podemos saber por cuántos caminos habremos cruzado para poder estar en este instante sentados en el banquillo escuchando su palabra. Por eso creo yo que todo esto que hemos escuchado y que se escuchó el domingo viene a ser
irnos lavando no solamente los pies, sino la comprensión de su palabra, dejar de estar personificando, dándole formas humanas al maestro. Todo esto nos los ha dicho en el párrafo 32 y en adelante. Dejad de materializarme. Todas lo han mencionado. Yo soy el Dios de la palabra, pero también soy el Dios de la acción, y he luchado incesantemente por transformar a vuestro espíritu. Pero esa transformación es para llevarnos, para conducirnos a que ahorita somos discípulos, pero el día de mañana llegaremos a ser apóstoles. Entendamos esto. Y si tenemos que lavarnos los pies por el polvo inmundo por el cual hemos atravesado, hermanos, yo creo que todos estamos en este momento en este lavatorio y todos estamos atravesando por grandes pruebas en las que nuestra fe nos debe de sostener para seguir en el camino y, como lo escuchamos, no desmayar. Las videncias, hermanos, una evidencia nos la entrega nuestra hermana Rosita, que desde su trabajo la contempla. La evidencia dice así, muy breve. Nuestro amado Padre me permitió contemplar cómo desde el infinito entraba un rayo de luz dorada iluminando la tierra. Veo una paloma blanca volando en las alturas, en un cielo azul muy claro y nubes blancas aborregadas. Es un cielo hermoso, anunciando un nuevo día. Se posaba la paloma en medio del rayo de luz y traía en su pico una rama de laurel fresco. Infinitas gracias le da al Padre por lo que le ha permitido contemplar. Trato de analizar lo que en esta videncia nos entrega. Tal y como lo menciona ella, desde el infinito desciende su rayo de perfección, para iluminar, como escuchamos en la lectura, en comunicación directa con todos los espíritus, iluminando la tierra. La paloma blanca, volando en las alturas, tiene un simbolismo, hermanos. La paloma blanca, con una rama de olivo en el pico, nos hace recordar la historia de Noé. Esa paloma regresó al arca con una rama de olivo en el pico, símbolo de comienzo de una nueva era, de paz, de esperanza y de reconciliación. En el cristianismo, la paloma volando en ese cielo azul limpio, hermoso, de nubes aborregadas, nos hace comprender que es el reino de los cielos, y con una rama de olivo en el pico, que es símbolo de la luz del Espíritu Santo y de paz que viene del Padre mismo. La paloma, símbolo de ternura, de compasión, la rama de olivo, la paz y la armonía. Hermanos, es lo que puedo comprender de esta enseñanza que la entregó Rosita. Lo que ahorita contempla nuestra hermana me viene a recordar, como ella nos lo menciona, esa escala. En la lectura que se dio de este tema, que precisamente nos hizo mención de que cuando llegaba a la casa de Jacob, encontraba solo silencio y nos preguntaba qué
que por qué estábamos en silencio y todos callábamos. Y nos hace mención que tenemos que comprender, hermanos, que somos Israel por el Espíritu. Por eso estamos recibiendo estos mandatos, estas órdenes. ¿Por qué? Porque desde el Génesis, el Padre hizo un pacto con Abraham y le profetizó que de la descendencia de él sería tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y nuevamente le repite a Jacob, y eso quedó escrito, le repite a Jacob la profecía de su padre y le menciona que él es el Dios de Abraham y de Isaac y que viene a recordarle a él que Dios profetizó en la descendencia de Jacob, al cual le cambia el nombre por Israel, que de él se multiplicarán como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Le viene a profetizar a Jacob. Por eso yo los invité a que todos tenemos que conocer quién es Jacob para que haya sido merecedor de recibir el nombre de Israel el fuerte. Eso somos nosotros. Y por eso en esta cátedra yo todo lo comprendo que fue precisamente para ayudarnos a lavar las arenas y el lodo que en el camino todos y cada uno hayamos contraído. Nuestra hermana Bella hace mención de esa escala en donde contempla grandes legiones de seres que están esperando que los reciba aquella mujer que ella menciona. No podría descifrar, digamos, a esas alturas solamente puede ser la madre, pero por la descripción me limito a, pero ella contempla esa escala y yo creo que el Padre nos habla en muchas formas, pero a todos nos habla para entregarnos su verdad. Es el Espíritu de verdad el que nos está despertando, hermano. Infinitas gracias le damos y vamos, si no dispones otra cosa, José Manuel, a dar gracias. Margarita, antes yo Ajá, tengo sí. algo que entregar, ¿no? Respecto al análisis que compartí, sabemos que el tema compone muchas enseñanzas. Eh, el padre hace una profecía y una, eh, una revelación. Dice, estáis en un tiempo de restitución y purificación. Restituir es reparar el daño, purificar, pues, por amor o por dolor. Dice, en el futuro habrá grandes combates y vicisitudes. Todos sufriráis. Todos sufriremos, claro que estás. Aunque no has conocido el dolor en su máximo grado. Pero a través de esa profecía y revelación el Padre nos da como escudo la oración y la vigilia. Vamos a ver qué dice el Padre sobre la vigilia en el tomo 6. Dice, este estado de elevación no puede ser privilegio tan solo de algunos seres. Es un don que está latente en todo espíritu, pero siempre me ha sido grato servirme desde los tiempos pasados de aquellos que han sabido hacer uso de esa gracia, la vigilia. Para que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por la vigilia, como los justos de los primeros tiempos. Mi obra vendrá a coronar el esfuerzo de todos aquellos que han vivido en vigilia, esperando mi retorno. Esclarecerá mucho de los misterios que el hombre aún no ha logrado comprender. Será un arma poderosa en manos de aquellos que aman el bien y la justicia, llenando de alegría algunos corazones.
Y la oración, pues la oración es vastísima, ¿no? No, no vamos a tener tiempo para ir, pero voy a citar algunas cosas esenciales de los tomos. Dice, cuando oréis, buscadme en lo infinito. Os he enseñado a orar. Perfeccionaos con vuestra oración. Los elementos pueden escuchar vuestra oración y apaciguarse. Esforzaos por lograr la verdadera oración. No os deis por satisfechos creyendo que con orar habéis cumplido vuestra misión. Yo solo os pido 5 minutos de oración para que el resto del tiempo lo dediquéis a luchar por la vida material y a cumplir dentro de ella con los deberes de vuestro espíritu, sembrando entre vuestros hermanos la simiente de amor, caridad con buenas obras. Oración y meditación. Con oración se adquiere sabiduría. Utilizad más el arma más fuerte que os he confiado, que es la oración. No importa que no tengas palabras o ideas para formar una oración. Orar hacia mí con el pensamiento. No necesitáis lugar ni determinado para hacerlo, y la posición de vuestro cuerpo es indiferente. Sabed orar en vuestros momentos de alegría. No solamente oréis para llorar. Bueno, hay muchas cosas más. Adelante, Ángel, por favor. Sí, gracias, José Manuel. Un breve comentario a la evidencia que recibió la hermana Rosita el domingo cuando estaba leyendo Margarita precisamente esta enseñanza. Ella contempla a esa paloma blanca que se funde en el mismo rayo que sale del cielo hacia la tierra, y para mí es la venida del Espíritu Santo. Y si trae en sus labios ese laurel, es el símbolo de la paz. Eso es lo que nos viene a proponer, y nos hace un comentario precisamente en uno de los párrafos que leyó Margarita. Dice, yo siempre te he propuesto la paz, pero si tú insistes en la guerra, sea, porque tienes libre albedrío, pero en ello vendrá mi juicio. O sea, el hombre tiene la libertad y tenemos la libertad de escoger qué queremos, la paz o la guerra, qué queremos, el bien o el mal que triunfe. Y para ello, por supuesto que está en nosotros el recordar que tenemos esa arma poderosa que es la oración para hacerle frente a estos tiempos de guerra, los tiempos que estamos viviendo. A pesar de que esto se profetizó antes de 1950, ya son 75 años de estas profecías mínimo. Es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Por ello, es grande la responsabilidad que tenemos los espiritualistas, pero igualmente será grande los méritos que podemos hacer ante el Padre ante estos tiempos difíciles. No nos cuesta gran cosa orar por la paz del mundo. En todos los tiempos nos dice que ha propuesto la paz. Y en este mismo nos lo está diciendo, en este instante nos está proponiendo la paz con esa evidencia de esa paloma con el laurel en el pico que nos está entregando. Podemos vivir en paz, podemos tener la fuerza suficiente si nos unimos para detener las guerras, para detener las calamidades. Así es que esa es una alerta, hermanos, y está contenida en uno de los párrafos que leyó Margarita el domingo pasado. Gracias por su atención, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias a ti, Ángel. Y aprovecho la invitación, la oportunidad para invitarlos para el domingo. Nos escuchamos la participación en la semana que le corresponde a nuestro hermano Ángel. Viene con temas relacionados a la recordación de la pasión de nuestro Divino Maestro,
pero los temas vienen a dar el sentido espiritual, la revelación espiritual de todo lo que se vivió ahí, no textual ni materializada. Es obvio que, pues, respetando la evolución de cada uno de nosotros, hay quienes aún necesitamos símbolos, representaciones materialistas, tradiciones, pero el Padre nos pide avanzar, evolucionar. Por eso la escala de perfección, la escala de Jacob que le hizo presente a él. Y en esos temas vienen no necesariamente a afirmar que debe de ser eso, sino a dar el sentido espiritual de toda su pasión que el Padre mismo nos entregó en su enseñanza. Esperamos el tema con mucho gusto, Ángel. Y vámonos con Margarita. Gracias a todos, gracias por sus comentarios, a todos los que están pendientes de estas publicaciones. Y bueno, pues por ahí, antes de despedirnos, le mando un fraternal saludo a Marta Olivia, que siempre está pendiente ahí de todas las publicaciones y nos lo hace saber en la Ciudad de México. Adelante, Margarita, línea abierta para ti. Hermanos, demos gracias, infinitas gracias, así como nos lo dice en su palabra. Infinitas gracias por todo el amor que derrama en su palabra, por toda la luz que nos entrega, cómo va abriendo nuestro corazón a través de su palabra y vamos sintiendo esa fuerza precisamente, tal y como Él nos la menciona, esa fortaleza y esa luz que nos ilumina. Dejamos de tener temores, dejamos atrás tantas y tantas sentimientos que por momentos quieren hacernos flaquear. Su palabra es nuestra fuerza, su palabra es nuestro aliento para seguir adelante. Y con ese aliento elevemos nuestras gracias infinitas a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, al mundo espiritual de luz que como hermanos mayores nos ayudan, nos alertan, nos aconsejan. A Elías, nuestro bendito pastor espiritual, que nos cuida, que nos carga en sus hombros cuando nos lastimamos. Infinitas gracias a todo el conocimiento espiritual que manifestado en diferentes formas nos entregan luz y esperanza. Que la paz, la armonía y el entendimiento reinen en todo corazón y en todo espíritu. Oremos, hermanos.